Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al último episodio de este 2023 de Frontera Global, nuestro nuevo espacio de análisis internacional aquí en el canal 24 Horas, donde cada semana le explicamos a qué puntos cardinales debe mirar para estar informado de la agenda internacional. Y nuestro primer punto llega desde Argentina. El gobierno de Javier Milei oficializó la convocatoria de sesiones extraordinarias allá en el Congreso, todo para avanzar en sus reformas. Desde este martes y hasta el 31 de enero, los parlamentarios trasandinos revisarán distintas medidas con las que el Ejecutivo busca reformar el Estado y que complementan además el mega decreto anunciado por el Libertario, en el que se establecen más de 300 medidas para reestructurar la economía. Un anuncio que ha sido tildado de inconstitucional por parte de la oposición y que ha desatado además una creciente tensión social en las calles trasandinas. Seguimos ahora en Medio Oriente. En la víspera de un nuevo año, la guerra entre Hamás e Israel no parece tener un pronto final, mientras que la cifra de palestinos fallecidos reportada por las autoridades de la Franja de Gaza ya ha superado la barrera de las 20.000 personas. Los heridos ascienden a más de 54.000. Además, casi el total de los 2,3 millones de habitantes han debido desplazarse dentro del enclave producto de los ataques. Israel ha reportado que alrededor de 1.200 de sus connacionales murieron en el ataque de Hamás del 7 de octubre. La guerra nos cobra un alto precio, pero no tenemos más opción que seguir peleando, ha dicho el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a casi 3 meses desde ese día. Y 2023 va encaminado a convertirse en el año más caluroso desde que existen los registros, superando al 2016. Recordemos que, según el Servicio de Cambio Climático Copérnicus, noviembre cerró como el 6º mes consecutivo en que se establece un nuevo récord mensual de calor, todo con un promedio de temperatura de 14,22 grados Celsius, es decir, 0,85 grados más que el promedio que había los últimos 30 años. Hasta el último balance de este organismo, este año ha sido 1,46 grados Celsius más cálido que en la época preindustrial, calentamiento que es preocupante si ponemos atención, si consideramos la cercanía que tiene con el objetivo fijado por la comunidad internacional de limitar ese calentamiento a 1,5 grados. Bueno, y el año nuevo está a la vuelta de la esquina, lo sabemos, y con ello llegan, por supuesto, las más tradicionales e icónicas también celebraciones alrededor del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, Nueva York ya recibió los gigantes números 2024 de más de 2 metros de altura que van a iluminar la Gran Manzana a medianoche junto con la emblemática esfera de Times Square. Mientras, una de las primeras ciudades en recibir el año nuevo, hablamos de Sydney, Australia, promete no decepcionar con uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes y espectaculares del mundo. Se espera, de hecho, que la mega celebración del Opera House del Harbour Bridge sea seguido por 400 millones de espectadores alrededor de todo el mundo. Y con estas imágenes avanzamos ahora, le hacemos doble clic a esta alarmante situación que le comentábamos se vive en Argentina, ¿no? Esta tensión política, social allá en las calles trasandinas derivadas de este mega decreto anunciado por Javier Milei. Más de 300 medidas que buscan desregularizar la economía y con el cual él pretende hacer frente a este panorama que él califica de devastador que heredó de los gobiernos anteriores. Para hablar de todo aquello, ¿en qué consiste? ¿Por qué genera molestia? Estamos con el periodista del área internacional, Sebastián Marín, acá en estudio. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Sofía, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Los invito inmediatamente a pasar a ver qué es lo que queremos desglosar de este mega decreto que ha ya entregado el presidente Javier Milei tan solo a menos de 2 semanas desde que haya asumido como presidente de la República Argentina. Son 366 medidas las que contempla este decreto que tiene algunas que son bastante polémicas, por así decirlo, que ya les vamos
queremos invitar a conocer. Algunas de ellas son, por ejemplo, convertir a sociedades anónimas, lo que son las empresas del Estado. Hay que recordar que son más de 80 páginas las que tiene en total este decreto, que todavía tiene que ser revisado por el Congreso, y los invito, si me pueden ayudar a pasar. Son 30 medidas las que él anunció por cadena nacional, porque recordemos que lo hizo luego del día jueves, fue que habló principalmente para todo el país a las 9 de la noche, en una semana que además venía bien complicada por el tema de las protestas, por el recuerdo también del año 2001, cuando se fue Fernando de la Rúa de la Casa Rosada en helicóptero. Entonces todo esto tenía... Fue ese mismo día, de hecho. Fue ese mismo día. Fue mucho simbolismo además, porque también ese día hubo la muerte de más de 30 personas en ese año 2001. Entonces había todo un obviamente simbolismo con detrás de estas protestas, que además hay que recordarlas que le antecedía a lo que fueron las medidas anunciadas por el ministro de Economía también en Argentina. Entonces está bien enrarecido en el ámbito social el ambiente allá. También podemos pasar a ver otro de los datos que tiene este decreto y necesidad de urgencia, que ya lo decíamos, que tiene 83 páginas. Y te invito, Sofi, a ver en particular, 4 medidas en particular queremos analizar con ustedes. La primera tiene que ver con la derogación de la ley de alquileres. ¿Qué es lo que pasa? Que para nosotros no nos es familiar. Uno acá llega y hace un contrato de arriendo, más o menos pactando siempre condiciones que son para todos, pero acá en Argentina habían varias cosas particulares. Una, por ejemplo, era que había que fijar el precio en moneda argentina. Algo que ya era complicado, tomando en cuenta que siempre el precio del dólar va variando, que además que en 6 meses no se podía de alguna manera volver a regular el precio. Entonces ese tipo de amarre, por así decirlo, que dicen que además, en vista de que había demasiada demanda y poca oferta, terminó favoreciendo a los propietarios, porque esta ley se intentaba de que ayudara a los arrendatarios. En la práctica terminó siendo al contrario. Eso se deroga. Lo otro que se deroga también es la ley de abastecimiento, que tuvo su principal utilización durante la época de la pandemia, que es lo que pasa, que se temía que hubiera un acaparamiento del alcohol gel o de las mascarillas. Suministros básicos, finalmente. Exacto. Entonces, esta ley finalmente lo que busca, de cierta manera, es que no exista esa especulación ni un acaparamiento que ponga en complicación o que complique el abastecimiento de los distintos productos que se requieren en la economía. Pasamos también a conocer otra de las leyes derogadas, que es la ley de góndolas. Es una ley bien particular esta, porque tiene que ver con que no haya monopolio finalmente de algunas marcas. De hecho, se buscaba decía esta ley que un producto solamente pudiera tener el 30% de una góndola máximo. Para así también... Góndolas de supermercado, ahí para hacer ese alcance de... Claro, las góndolas de supermercado, efectivamente. Entonces, finalmente es una ley bien engorrosa, porque también conllevaba que fuera una persona y tuviera que medir y sacar un poco el cálculo. Porque también te decía, hay que tratar de que, por ejemplo, una empresa, una pyme chica, si entra a pelear con Coca-Cola o otra marca que sea multinacional, obviamente que puede tener muchas más cercanía o muchas más garantías la empresa más grande, porque muchas veces también les ponen los refrigeradores, por ejemplo, con el hecho que tengan el logo. Entonces, para evitar eso se había hecho esta ley de góndolas, que también va a ser derogada, o es una idea que sea derogada por este decreto de Javier Milei. Y buscaba regular también el tema de la oferta, ¿no? Disponible en supermercados, en mini markets, en el fondo de que en cada producto hubiera al menos 5 marcas. Por lo tanto, también... Y se dice finalmente por parte de las personas que defienden este mega decreto, es que muchas de estas prácticas, aseguran ellos, se hacían finalmente, pero de manera más informal. Por lo tanto, los defensores vienen a decir que, claro, esto viene a ordenar de alguna manera todas estas prácticas que se estaban llevando a cabo, pero por otro lado, los detractores vienen a decir que este decreto, que su nombre lo dice, de necesidad y urgencia, finalmente debería usarse en esas instancias, y que este caso, el panorama actual argentino, en realidad no refleja aquella situación. Parte de estas opiniones divididas que han generado también estas medidas. Claro, el debate que se ha generado este tipo de medidas que hoy busca decretar el gobierno de Javier Milei, que también hay
dejamos para el final una que es probablemente de las más polémicas, porque obviamente pone a las empresas del Estado que las quiere convertir en sociedades anónimas, en específico YPF o Aerolíneas Argentinas, empresas que son muy importantes dentro del país trasandino. Javier Milei estaría por hacer las sociedades anónimas y posteriormente ya francamente privatizarlo, lo que obviamente genera todo el descontento social de la izquierda, que obviamente es la parte política contraria a Javier Milei y que termina de cierta manera ya saliendo a las calles a demostrar su descontento. Medidas que buscan apuntar a, según el presidente, que hoy día el déficit fiscal es de un 15% de su Producto Interno Bruto. Entonces él lo que busca con estas medidas finalmente sería ajustar ese déficit fiscal que ha sido apuntado como uno de los principales problemas más grandes que tiene Argentina. Exactamente. Él ha insistido una y otra vez, él dice, no hay plata, dice que la herencia que recibió de los gobiernos anteriores es devastadora y en ese sentido es que apunta finalmente a esta desregulación de la economía con medidas de choque. Él ha dicho que va a ser así, que el primer tiempo va a ser duro para los argentinos, pero que finalmente es la manera de recuperarse de este panorama que nosotros hemos revisado durante todos estos meses de campaña. Además, una inflación bastante elevada que acá en Chile quizás cuesta imaginarnos, también índices de pobreza de cerca de un 40% de la gente viviendo en esa condición. Por lo tanto, claro, la economía está en el centro de la discusión social en este momento, así como también este decreto de necesidad y urgencia. Vamos a ver qué es lo que pasa también en el Congreso con las protestas convocadas para esta semana y que vienen a arremecer un poco estos primeras semanas de gobierno de Javier Milei. Así es, por lo menos su primer mes de gobierno va a ser bastante movido por lo que se ve. Muchas gracias, Sebastián, por todo este análisis, este desglose también de este mega decreto que seguro estaremos escuchando en las próximas semanas. Para analizar por qué molesta tanto, qué puede hacer el Congreso en toda esta figura, a la vuelta de la pausa estaremos conversando ya con un analista desde Argentina para revisar todos estos temas. Volvemos de inmediato. Frontera Global. Claro, y en nuestra sección de Zoom a la noticia seguimos analizando el panorama ya en Argentina. El gobierno, le contábamos, de Javier Milei oficializó ya la convocatoria a las sesiones extraordinarias en el Congreso para presionar a los parlamentarios a que avancen en la revisión de distintas medidas con las que el libertario busca reformar al Estado, unas que vienen a complementar además este controvertido megadecreto. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Por qué causa tanta molestia? ¿Y qué rol además juega el Poder Legislativo en toda esta figura? Bueno, para hablar, para analizar todo aquello es que tomamos contacto desde Argentina con Carlos Fara, quien es presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto saludarte. Preguntarte, ¿cuáles son para ti los puntos? Sabemos, son más de 300 medidas, pero para ti, ¿cuáles son los puntos más polémicos que desatan la molestia ya en las calles trasandinas de este mega decreto de necesidad y urgencia anunciado por Javier Milei? Bueno, el primer tema es que el decreto deroga la vigencia de muchas leyes que fueron aprobadas por el Congreso, obviamente, y que por lo tanto constitucionalmente un decreto no puede derogarlas, ¿no? Empezando por esa situación. La segunda cuestión es que adentro del decreto hay un montón de medidas de muy diverso tipo. No solamente las que tienen que ver exclusivamente con racionalizar, digamos, el gasto del Estado, sino que tienen que ver con algunas desregulaciones en temas que claramente no son de necesidad de urgencia. Simplemente para mencionar uno, la desregulación de las agencias de viajes o agencias de turismo, ¿no? Que obviamente no tienen una prioridad en esto. Entonces, eso ha generado muchísima polémica. Esto tiene que pasar por dos lados. Por un lado, por una situación que es que el Congreso está en potestad de desaprobar el decreto de necesidad de urgencia, pero lo tienen que desaprobar las dos cámaras. Si no lo desaprueban o directamente no lo tratan, el decreto entra en vigencia. Pero de todas maneras, más allá de lo que haga el Congreso, el otro plano es el judicial,
porque seguramente se van a presentar muchos recursos de amparo para por lo menos frenar o invalidar o no innovar sobre muchas de esas 300 y pico de artículos que afectan a distintos tipos de sectores económicos. Perfecto. Preguntarte, Carlos, porque claro, justamente muchos detractores de este plan proponen que este tipo de medidas, de decretos, vienen a aplicarse en casos excepcionales, según establece la Constitución. Es lo que dicen los críticos. Si podemos explicar esa figura y si, según tu criterio, aplicaría o no en este caso, en este momento político, social que vive Argentina. Bueno, primero, está claro que Argentina está viviendo una crisis que necesita algunas medidas urgentes, pero lo cierto es que muchas de esas cosas que son muy importantes no se pueden hacer por decreto, sobre todo, digamos, insisto, cuando anulan leyes del Congreso. Ahora, como el decreto es tan grande, que incluye tantos temas muy diversos, entonces está claro que muchos de ellos no tienen ni necesidad ni urgencia y que no tienen que ver, digamos, con que la Argentina salga de la crisis, sino te diría, son más una serie de medidas que están inspiradas en estas filosofía de libre mercado que quiere imponer el presidente Milei. Entonces el tema es algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones laborales que de todas maneras deberían pasar por el Congreso, pero podrían eventualmente necesitar alguna medida urgente, eventualmente puede ser. Pero cuando se mete, digamos, con un montón de actividades que no necesariamente, digamos, requieren ninguna urgencia, entonces lo que va a suceder es que en más de una ocasión algún juez va a llamarle la atención, digamos, o invalidar una norma sencillamente porque no tiene que ver con el espíritu del decreto. ¿Cómo proyectas tú, Carlos, el panorama que va a enfrentar también en el Congreso, donde sabemos, claro, son muchas las medidas que puede proponer el Ejecutivo, pero también finalmente tiene el Poder Legislativo, voz en este panorama, según tú mismo explicabas, y donde también el libertario no tiene mayoría? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo son los lazos políticos que se están creando para finalmente conseguir estas mayorías y poder avanzar en las políticas que ha propuesto Javier Milei desde un comienzo? Está claro. Primero, digamos, lo va a acompañar un sector del PRO, el partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que fue candidata presidencial, que puede reunir, digamos, por lo menos más o menos como la misma cantidad de votos que tiene La Libertad Avanza, pero de todas maneras están lejos de constituir eso en una mayoría, ¿no? O sea, por lo menos para lograr el quórum que habilitaría el tratamiento, entonces va a jugar un rol importante algunos diputados que están encolumnados con el ex candidato presidencial Juan Schiaretti, que aportó a algunos funcionarios, y otros sectores de Juntos por el Cambio, los radicales, los peronistas que están con Miguel Ángel Pichetto. Esos pueden acercarse un poco más a ese, digamos, piso para lograr por lo menos el quórum. Eso por un lado. En general, estoy hablando para tratar leyes. Luego, lo que tiene que ver estrictamente con el decreto de necesidad de urgencia, hay una comisión, se tiene que terminar de formar una comisión bicameral con los distintos bloques, y ahí es clave quién puede tener mayoría en esa comisión y quién la preside, porque la bicameral puede expedirse sobre ese decreto o directamente dejar pasar el tiempo y no terminar de definirse. Vale decir que si ninguna de las dos cámaras lo rechaza o lo rechaza solo una, el decreto sigue vigente, o sea que el tiempo por ahora corre a favor del presidente. Preguntarte ahora, Carlos, veníamos nosotros hablando, lo seguimos acá en Canal 24 Horas, toda esta campaña presidencial donde la sociedad argentina al parecer buscaba un cambio, y así lo demuestra finalmente cuando acude a las urnas. Javier Milei gana finalmente por amplia mayoría. ¿Qué pasa ahora con la oposición? ¿Cómo la ves constituida tú en las calles? Ahora, ¿cómo se está expresando en contra finalmente de este mega decreto? ¿Tú dirías que está esa fuerza todavía tanto en lo político como en las calles también con estos llamados a manifestación que hemos visto en los últimos días? Bueno, lo que se ha visto, digamos, en los últimos días son las manifestaciones de una oposición más ideologizada, más radicalizada, ¿no? Concretamente la de la semana pasada, del miércoles 20,
fue la oposición, digamos, de la izquierda más dura. No se manifestó el peronismo en sus distintas vertientes ni el kirchnerismo. Seguramente lo harán en algún momento y a partir de que la existencia del decreto, los distintos sectores sindicales, los más moderados y los más radicalizados, ya expresaron que van a hacer manifestaciones. Ahora, estas manifestaciones no necesariamente son un reflejo de la mayoría de la sociedad, por un lado, y tampoco, digamos, el clima de manifestaciones hará que el propio presidente dé marcha atrás con su decreto, porque, como decíamos antes, si pasa el tiempo, quizá el decreto se mantenga su vigencia y no necesariamente el clima social lo impida, ¿no? Mucho menos, digamos, con un Milei que luce como un personaje muy convencido, ¿no?, de las reformas que efectivamente le está planteando a la sociedad, y que, también es verdad decirlo, la principal oposición será la de Unión por la Patria, la del kirchnerismo, que es la primera minoría en las dos cámaras. Y entonces está mucho más cerca de tener la posibilidad eventualmente de bloquear algún proyecto de ley que el presidente va a presentar en esta semana. Perfecto. Preguntarte también por estas votaciones, estas discusiones, donde ya Javier Milei comienza a presionar al Congreso, lo adelantábamos, para seguir avanzando en estas reformas que vienen a complementar justamente este mega decreto. Si podemos hablar un poco en qué consisten, si van también en la línea de lo anunciado de regularizar la economía o van por otro, o amplían y abarcan también otros sectores. Bueno, las leyes todavía, los proyectos de ley, perdón, todavía no llegaron al Congreso. Todo lo que tenemos son, bueno, los trascendidos periodísticos, pero en principio apuntan fuertemente a reforma del Estado. Esa reforma del Estado, digamos, y algunas cuestiones que tienen que ver con lo tributario, obviamente sí son importantes, porque el presidente tiene un primer gran objetivo, que es lograr el equilibrio fiscal, aún a costa de tener que aumentar, digamos, algunos impuestos, como ha hecho con las retenciones a algunas exportaciones agropecuarias, que, aclaró el presidente, no es que son de su agrado, sino que los hace por necesidad, digamos, no porque forme parte de su filosofía, pero en la emergencia lo importante es el equilibrio fiscal para dejar de depender de la emisión monetaria. Perfecto. Preguntarte, Carlos, tú lo decías, teníamos un presidente acá bien decidido. ¿Cómo dirías tú, ya para ir cerrando, que va a hacer frente también a estas manifestaciones de momento? Son de sectores específicos, lo decías tú. ¿Cómo lo ves posicionado a él en sus primeras semanas de gobierno? Bueno, la verdad es que ha sido bastante pragmático, digamos, no te diría que haya cometido algún error político serio, y por supuesto cuando uno toma decisiones políticas nunca se sabe exactamente cómo van a terminar, ¿no? Digamos, el decreto de necesidad de urgencia, aun cuando pueda tener muchas dificultades en el Congreso y en la justicia, la verdad es que si luego tiene o que convertirlo en un proyecto de ley o que resignar alguna de las medidas que toma, lo importante políticamente es que el presidente ganó la agenda pública y todos discuten a partir de estos anuncios que el presidente está haciendo. Perfecto. Muchas gracias. Hablamos con Carlos Fara, presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que estén muy bien. Que tengan feliz 2024. Un abrazo igualmente. Bueno, y no todo son malas noticias en el mundo, y por eso tenemos esta sección dedicada a razones para que el mundo siga girando. Esta semana nuestra razón es protagonizada por un hombre de Estados Unidos que, después de estar casi 5 décadas tras la reja, fue declarado inocente del crimen por el que había sido acusado y hoy ya goza la libertad. Su historia impresionante la revisamos en el informe de Sebastián Marín. Este es el momento preciso en que Glenn Simmons dejó para siempre las cadenas de la prisión para convertirse en un hombre libre, tras pasar injustamente 48 años, 1 mes y 18 días en la cárcel. El tribunal determina mediante pruebas claras y convincentes que el delito por el que el señor Simmons fue declarado culpable, sentenciado y encarcelado no fue cometido por el señor Glenn Simmons.
Leía un emocionado Simmons, hoy de 70 años, luego que un tribunal de Oklahoma, al sur de Estados Unidos, lo declaró inocente del asesinato por el que había sido sentenciado a pasar casi toda su vida en la cárcel. Este es un día que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Finalmente llegó. Podemos decir que hoy se hizo justicia finalmente y estoy feliz. Su historia se remonta a 1975 en el estado de Oklahoma, cuando él tenía 22 años y fue condenado junto a otro hombre por el asesinato de un trabajador de una licorería. Lo sentenciaron a muerte, pena que pasó a ser cadena perpetua pese a asegurar que ni siquiera se encontraba en este estado el día del crimen. La única prueba en su contra fue el reconocimiento de una clienta que sobrevivió al asalto luego de recibir un balazo en la cabeza. Con el tiempo, una nueva investigación sobre el caso arrojó dudas importantes sobre este testimonio. Le robaron 50 años, el mejor momento de su vida laboral. Cuando podría haber estado adquiriendo experiencias y desarrollando habilidades, se lo quitaron sin que fuera culpa suya. Esta semana la jueza federal de Oklahoma, Amy Palumbo, confirmó el fallo que lo declara inocente. Una historia que hace recordar algunos clásicos del cine, como Sueños de fuga, donde un hombre injustamente condenado pasa décadas preso planeando su escape. Lo que se ha hecho no se puede deshacer, pero puede haber rendición de cuentas, y eso es lo que hago ahora, rendición de cuentas. Y es que ahora Glenn Simmons pedirá una compensación por este grave error judicial que lo hizo pasar tras las rejas casi 50 años, convirtiéndolo en la persona que más tiempo ha estado preso siendo inocente en la historia de Estados Unidos. Claro, el día que estaba esperando, decía el protagonista de esta historia. Y así, con esta información pendientes, por supuesto, de lo que ocurre allá en Argentina, también en Medio Oriente, con estas más de 22.000 víctimas fatales en casi 3 meses de guerra, pendientes a cómo termina este 2023, encaminado a posicionarse como el más caluroso desde que existen los registros, y también expectantes de lo que ocurra en las celebraciones en distintos rincones del planeta para recibir el próximo 2024. Despedimos que es el último capítulo de Frontera Global de este año, pero los esperamos, por supuesto, desde enero con todas las informaciones de la agenda internacional. Que estén muy bien. Frontera Global.